Mira la que te traigo. Voy a hablar de la Unión Obrero Campesina. ¿Qué te parece? Porque los agricultores de Europa están protestando por diferentes razones. Los de Francia porque consideran desleal la competencia de los agricultores españoles y de otros lugares del mundo donde la agricultura está subsidiada, que en verdad está subsidiada en casi todo el mundo, y están bloqueando, eso ya desde hace semanas, los cruces fronterizos, están volteando la mercadería que viene de España y de otros lugares, etcétera. Y los agricultores españoles, a su vez, están protestando porque dicen ellos que las burocracias metropolitanas, los ecologistas de salón, les están haciendo la guerra. Hoy mismo hay tractores manifestándose en las calles de Barcelona, cientos de tractores desfilando por diferentes arterias de las principales arterias de la ciudad de Barcelona. También, eso es por segundo día consecutivo, en Cataluña, en Valencia, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Murcia, en muchísimas ciudades de España están protestando los agricultores, convocados a través de las redes sociales, porque los medios, Televisión Española, por supuesto, no ha hecho ninguna convocatoria y los tradicionales tampoco. ¿Qué pide la mayoría de los agricultores españoles, Andrés? Interesante es algo que tú has dicho aquí y has señalado sobre el tema del mundo urbano versus el mundo rural. Están pidiendo que los medioambientalistas les aflojen la mano, que no los ahoguen con exigencias que ellos consideran son no exigencias de la real agricultura, sino que son exigencias políticas desde la Unión Europea, donde hacen acuerdos de planificación de fulano tiene que sembrar tal cosa, claro, y mengano lo otro, etcétera. Un poco a contramarcha de lo que el mercado está... Economía socialista. Ajá. Los están ahogando con impuestos, con regulaciones, con controles que no tienen un sentido agrario, aseguran, y fíjate que busqué varias fuentes, dicen que las burocracias medioambientales metropolitanas dirigidas por personas, dicen ellos, que son en su mayoría nunca han pisado un surco, un sembradío o una granja en el campo, son los que escriben las reglas y las leyes sobre fertilización, sobre pastoreo, sobre riego, sobre siembra, y que lo hacen, es la impresión que tienen ellos, solo guiados por postulados ideológicos y enarbolando temas como la erosión de los suelos, la sequía, la protección de las áreas verdes, la contaminación, con criterios, es lo que consideran los que están protestando, alejados de la experiencia, y esto ya lo agrego yo, experiencia que data de hace 12.000 años, cuando se produjo la revolución agrícola. Antes de 12.000 años hacia atrás, el hombre era cazador y recolector, y lo que hizo posible que el hombre pues cambiara todo y que surgieran las civilizaciones modernas fue sin duda que dejaron de cazar para... sembrar y domesticar animales. Domesticaron los animales y dejaron de estar buscando frutos como nómadas para poder que por cierto, por sembrar. Harari, que es uno de tus autores favoritos. Fíjate, en ese libro nada más, en los demás después me parece que habla un poco de... Harari dice una cosa muy poética, pero que es al revés. Que el trigo domesticó al hombre. Así que el hombre domesticó el trigo porque te obligó al hombre a cuidarlo. El hombre se dedicó a cuidar el trigo y entonces se volvió esclavo de cuidarlo. Pero no, te decía que Harari, ese libro me parece fabuloso. Después tiene otros más donde... ¿Tú sabes qué padece Harari? de querer ser siempre original. Es un problema cuando tú... eso lo puedes hacer en ficción, pero cuando te dedicas al ensayo y a la historia, querer siempre ser original es un poquito peligroso con ideas como esa, ¿no? Que son cuestionables, en fin de cuentas, de que la revolución agrícola en realidad esclavizó al hombre en vez de liberarlo. Eso es discutible. Pero bueno, volvamos al tema de... Parece que esta gente quiere liberar también al hombre de lo que consideran a lo mejor la esclavitud agrícola. Es peor, quieren volver al paleolítico inferior, que es algo... el comunismo tiene algo de eso, de volvamos a la comunidad primitiva, ¿no? Sí. Lo cierto es que quieren ignorar 12.000 años de experiencia agrícola. Y, por ejemplo, para que se sepa exactamente de qué estamos hablando, áreas donde han prohibido pastorear a las ovejas. Resultado,
pues que las ovejas no se comen la hierba, porque hay que cuidar el área verde, esa enorme, y las ovejas están dañando esa área verde. Entonces, las ovejas, prohibida pastorear en esos lugares. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa la estación de lluvias, esa hierba se seca, y cuando vienen los vientos y el calor, fuegos forestales. Ya. Que son esos fuegos forestales, que entonces se lo achacan al calentamiento global, ¿no? Y entonces dice, llega, bueno, ese es otro ejemplo. Los agricultores españoles se quejan de la proliferación, lo hemos hablado aquí, de jabalíes. Ya. Y entonces no los puedes cazar. Hay un rollo con los jabalíes ahí. Los lobos, por ejemplo, prohibido, hay que proteger al lobo europeo, etcétera, etcétera. Entonces ellos dicen, bueno, eso es verdad, pero como lo hacen unos burócratas que tú le pones 4 especies de lobos distintos y no las saben diferenciar, no se dan cuenta de que no todos los lobos son iguales y que hay, según los agricultores españoles, una proliferación de un tipo, una especie de lobo que es muy feroz, que no todos los lobos atacan a las ovejas. No todos los lobos son... Sí. Entonces dice, permítanos cazar ese tipo de lobo, que además pone en peligro otras especies, e incluso de lobos y otros animales. Hay una sobrepoblación, eso lo dicen ellos, yo no sé nada, yo estoy diciendo, están los agricultores en la calle y no se sabe hasta dónde va a terminar eso. Los lemas son menos política verde y más defensa de nuestros agricultores. Y están también los que quieren que los defiendan de terceros países, el tema de la globalización o del globalismo, que yo creo que no es lo mismo exactamente. Donde ahí el problema es que en las fronteras abiertas para el comercio libre, algunos se favorecen y otros no. Estaba la historia famosa esa que yo vi de cerca cuando era reportero y que vi en Europa, en Bruselas, la del plátano canario. Para proteger al plátano canario, que es un plátano pequeño como el cubano, estaba prohibido en toda Europa importar plátano de Centroamérica, que son esos bananos enormes, amarillos, gigantescos, maravillosos. Y entonces, para proteger a una minoría de canarios, porque ya ni siquiera todos los canarios viven de sembrar plátano, porque tienen 11 millones de turistas, condenaban a toda Europa a comer el plátano canario, que es un plátano, me disculpas, no compite con el de Honduras, ¿tú entiendes? Pero entonces hay uno ahí que se favorecen y otros que se desfavorecen. Es un tema, el tema agrícola es muy complejo, porque en todas partes la agricultura está subsidiada. Claro. Entonces es un enredo tremendo. Pero aquí hay algo más, aquí está el tema de que ya quieren acabar con la agricultura. Pero ¿a dónde voy? Greenpeace, por ejemplo, agricultura y la ganadería. Trataba ese tema idiota de que las vacas al expirar pues contaminan la capa de ozono y qué sé yo. Greenpeace le hace la guerra a los pesticidas y habla, porque ahora resulta que la Unión Europea, presionada por los agricultores, ha aflojado la mano en el tema de los pesticidas y dice que es un regalo envenenado que le han hecho a los agricultores, ¿no? O el tema de los antibióticos para curar, para que no se enfermen los pollos y las aves de corral, etcétera. El problema, dicen los agricultores, y hay que escucharlo, es que sin pesticidas vuelves atrás 200 años y te corres el riesgo de que los vegetales, eso que tú dices, que son naturales, que son ecológicos, pues que te lleguen a tu mesa con otros venenos naturales, enfermedades, bacterias, virus, igual que el pollo. Por ejemplo, los vegetales pueden tener norovirus, salmonela, toxoplasmas, listeria, estafilococos, pueden provocar fiebre tifoidea y un montón de microbios, puede provocar botulismo. Entonces, si tú te vas a no hacer nada, dicen ellos, hay algunos pesticidas que son muy agresivos y es verdad, pero hay que llegar a un consenso donde se proteja el medio ambiente, pero se proteja también la agricultura y el comercio y se proteja porque esa idea de que el vegetal que no tiene ni un solo pesticida, qué bueno es, mira, pero no tiene pesticida, puede tener salmonela, claro, ¿no? O puede tener provocar otras enfermedades. Es lo que dicen ellos, que son los que saben, yo no. Yo nada más observo. Las aves de corral, ¿cuántas veces tú no escuchaste en Cuba? Tiene moquillo, ¿no? Las aves de corral, además de salmonela,
¿no? Montones de enfermedades, de zoonosis, todo eso, gripe aviar, exacto, todo ¿no? eso. Citacosis, influenza, ¿no? Histoplasmosis, conjuntivitis pueden provocar, fiebre del Nilo. Entonces, tú no curas a los pollos de alguna manera, porque está el tema. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta, es verdad, que si le das demasiados antibióticos y esos antibióticos después tú te los pasas al cuerpo y resulta que cuando te enfermes no van a funcionar. Resistencia, lo que sea. Todo eso está discutido. Hay gente que discute que sí, que no, que para acá hay de todo, ¿no? ¿Qué tipo de antibióticos le da? ¿Cuáles no? Hay que llegar a un consenso eso de que prohibido todos los antibióticos para los pollos. Así cuando te dé salmonela tú me vas a avisar a mí, wow, del pollo. Pero estos son los hechos. Yo quiero ir un poquito a la historia. Y algo que Andrés ha dicho aquí y que yo creo que tiene toda la razón. La izquierda, el socialismo, el comunismo surgió como un movimiento, una filosofía, un movimiento revolucionario, primero urbano, metropolitano, sí, obrero, ¿al calor de qué? De la revolución industrial y por supuesto la proliferación de las fábricas, la producción mecanizada en cadena. Por lo tanto, la izquierda proletaria no fue para nada agraria. No surge del mundo agrario, surge del mundo de los obreros y de la revolución industrial. Pero como... Fíjate que en todos los países comunistas lo primero que estalla es una revuelta campesina. Una revuelta campesina. Que reprimen violentamente. Sí. De hecho, la primera revolución proletaria de los obreros, y eso fue una ironía, se produce o se impone, en realidad fue impuesta en un país eminentemente agrario, incluso semifeudal o feudal como Rusia, que provocaron, como dice Andrés, un fuerte rechazo, digamos, sí, una fuerte reacción de todos los campesinos. ¿Qué hicieron los bolcheviques? Le declararon abiertamente la guerra al campo, a los granjeros, los acosaron, los controlaron, controlaron la cadena de suministros. Aldeas, los masacraron literalmente y al final los expropiaron con el cuento de las cooperativas agrícolas, los famosos kolhos, ¿te acuerdas? Los kolhosianos, ¿no? Y todo eso. Luego, para maquillar el abuso, se inventaron aquello de la unidad obrero-campesina, ¿te acuerdas? Así es. La unión obrero-campesina, pero la clase obrera seguía siendo lo que llamaban ellos la vanguardia de la sociedad. Era la dictadura del proletariado, no la dictadura del campesinado. Exactamente. Y en Cuba pasó lo mismo. Y cuando los campesinos se rebelaron, los llamaron bandidos, los masacraron en el Escambray. Fíjate que le llamaron la limpia del Escambray. Y al final los desplazaron y los expropiaron. Ha sido el peor y más grande despojo, desalojo y desplazamiento forzoso de campesinos en toda América Latina. Pueblos que crearon en Pinar del Río, que le llamaron... Sí, en todas las Américas, porque en la América del Norte no hubo ese fenómeno. Bueno, no fue con campesinos, fue con los indios. Con los indios. Pero con de campesinos, sí, sin duda. Los famosos pueblos cautivos cogieron a la gente del Escambray, sobre pretexto de que no ayudaran a las guerrillas del Escambray, a los bandidos, los llevaron para otras regiones del país. Las más conocidas son en Pinar del Río, Sandino 1, Sandino 2, Sandino 3. Hay un libro que les recomiendo que se llama Cuba, Desplazados y Pueblos Cautivos, de la editorial Universal, para que ustedes vean. En fin, en vez de en fin el mar, como diría Guillén, en fin el campo. Rememoro todo esto tratando de explicar por qué aún hoy en día se puede notar en la izquierda un desprecio al campesinado y una mentalidad urbana muy discutible y a gran medida ignorante. ¿Y por qué los campesinos parecen notarlo? Y si uno ve el mapa electoral norteamericano, la mayoría de las áreas rurales votan a la derecha y las grandes metrópolis urbanas a la izquierda. Pero claro, entonces la respuesta despectiva es pintar a todos los campesinos norteamericanos como una población rural, como si fueran rednecks,
cowboys ignorantes, amantes de las armas de fuego, de los SUV gastadores y contaminadores, vaqueros fanáticos religiosos, racistas, etcétera. Como incluso en el mundo de la música, como la música country la han ido arrinconando con la música urbana, ¿no? La música urbana contra la country, etcétera. Y cuando las músicas se han mix, han hecho entonces no les gusta. Yo creo que está en el ADN de la izquierda ese desprecio al campo, porque las ideas marxistas, repito, y sus diferentes corrientes surgieron al calor del desarrollo de los obreros, del mundo obrero, al calor de la revolución industrial, además de eso, como reacción. Por lo tanto, ellos son los verdaderos reaccionarios, elitistas. Además de eso, el trabajo del campo le impone a la persona una disciplina y una racionalidad. O sea, ahí tú no puedes, ahí tú sí que no puedes decir que tú siembras cebolla en julio y se va a dar como si la sembraras en mayo. No, tienes que sembrarla en mayo, por decir, ¿no? No, sí, claro, no. Y cuando llueve, llovió. No hay manera de disfrazar eso, y cuando no llueve hay sequía. El campesino tiene un sentido común muy grande, por eso es que el comunismo no le entra, porque el que tiene un sentido común a prueba de bala es difícil que le entre el comunismo. Claro que sí, porque es un sistema contra el sentido común y contra la praxis. ¿Vamos? Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.